Hola, buenas tardes, saludos mi hermano, mi amigo. Doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Te doy un consejo, que traigas algo con que apuntar, porque siempre es tan importante nosotros conocer que Dios nos quiere hablar hoy día, y para que tú puedas apuntar todos esos versículos en los cuales tú puedas estudiar en tu casa. El tema que yo quería compartir contigo se llama generación materialista. El Señor me dio este tema porque es bien triste estar mirando ahorita en la humanidad cómo la mayoría corre a salvar sus vidas en este mundo y están dejando la parte espiritual, están dejando al Señor por una casa, por un carro. Esta generación en la cual nosotros estamos viviendo solo piensa en lo terrenal, y de ahí se van a la rebeldía, apartada de Dios, que no conoce a Dios. Nosotros lo vemos por la frialdad en la cual estamos mirando. Generación que solo piensa en el dinero, pero bien indiferente a lo que es verdad, a lo que es el camino del Señor. Estamos mirando, verdad, que esta generación en la cual estamos viviendo, tanto es bien triste saber tanto el Hijo de Dios como el mundo. Vemos nosotros que hacen hasta lo imposible para obtener, verdad, ciertas riquezas, y han dejado aún los hijos de Dios, muchos de ellos se han enfocado solamente en lo terrenal y han dejado al Dios verdadero, han dejado el camino por el cual nuestro Dios Padre les llamó a que le sirvieran. Y eso es en cuestión de aquellos que conocen la palabra del Señor. Pero ahorita quiero enfocarme al mundo, porque nosotros vemos que la gente, por obtener las riquezas, obtener dinero, algún carro, roban, matan, se enemistan, odian, venden sustancias ilícitas, trabajan en exceso, olvidándose de la familia. Generación que está llevando a la codicia, a la idolatría. Digo a la idolatría porque se están postrando a todas estas cosas, en las cuales sí, unas cosas son necesarias para la supervivencia, pero cuando ya se va de más, es ahí donde se le llama, verdad, codicia, y la codicia es idolatría delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se está postrando al Dios del dinero, al Dios de esta tierra, al Dios en la cual les está, verdad, ofreciendo lo que es, verdad, lo terrenal, porque nosotros sabemos de dónde viene esto. Mira, en Mateo 4, si tú bien te recuerdas, el diablo, verdad, llevado a muchos a postrarse, verdad, al dinero. Nosotros lo miramos cuando a Cristo estaba ayunando 40 días y 40 noches. El diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Entonces el diablo viene a ofrecer a la humanidad todo lo terrenal para tenerlos entretenidos y quitarles la mirada en el camino de Dios. Nosotros sabemos que sí es necesario trabajar, porque la Biblia dice, verdad, aún en la palabra, dice que 6 días, en Éxodo 20, capítulo 9, de versículo 11, 6 días vas a trabajar y harás toda obra, mas el séptimo día lo vas a tener en reposo. ¿Ves? Porque aún dice en 2 Tesalonicenses 3:10 que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces el trabajo es necesario. Aún dice en la oración que Jesús le dio a sus discípulos en el Padre Nuestro, pedir el pan diario. Entonces aún el Señor dice en la palabra que el Señor trabajó 6 días y el séptimo Él lo reposó. Entonces nos dio como ejemplo mandamientos, decretos y estatutos. Entonces es necesario nosotros trabajar para el sustento de nuestra casa. Entonces nosotros debemos estar conforme, porque Dios no nos va a desamparar. Pero aquí nosotros estamos viendo una generación materialista postrada ante el diablo, porque el diablo les está ofreciendo, verdad, todo lo que hay en la tierra
y los está quitando de la mirada en el Señor, y muchos no se están dando cuenta. Aún mucha gente ha orado. Bueno, yo le oré al Señor por un trabajo, pero y sí, el Señor me lo dio. Ahora, si ese trabajo te va a quitar del camino de Dios, entonces no viene de Dios. Entonces, ¿ves? Entonces tenemos nosotros que pedir al Señor discernimiento para saber si lo que nosotros estamos recibiendo proviene del Señor o proviene del mismo diablo. Porque el diablo, como sabe que le queda un poco de tiempo, anda como león rugiente mirando a quién devorar, ¿verdad? Entonces, como hay codicia en el ser humano, porque nosotros sabemos que hay pecado entre nosotros, por eso es necesario venir a la palabra de Dios para nosotros saber la luz, saber la buena voluntad de Dios y apartarnos nosotros del pecado y nosotros no caer en la red de que el diablo les está poniendo a esa humanidad. Por eso estamos viendo nosotros generación materialista. Aún en Ezequiel 33:31 el Señor le dice, mira, vienen a ti como, ¿verdad? Escuchar la palabra, pero no la van a poner en obra, porque en el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Entonces, vemos nosotros que, bueno, el Señor conoce absolutamente todas las cosas y sabe a lo cual nosotros nos estamos inclinando. Entonces, por eso nosotros debemos apartarnos de todas estas cosas. Mira, la vida es tan corta que aún mucha gente, fíjate bien, se enfoca tanto en el trabajo, trayendo 2, 3 trabajos, no tienen tiempo ni para ellos mismos para construirse el rancho de sus sueños. Cuando, mira, llegan a cierta edad, que pierden la vida y ahí quedó el rancho vacío. O sea, hay que ser realistas, la vida se va a ir en cualquier momento, porque la palabra del Señor nos dice que nuestra vida es como la neblina y sin duda nosotros nos vamos a ir. De la manera que está establecido para los hombres que moramos una sola vez y luego va a venir, ¿verdad? El juicio está en Hebreos 9:27, que todo va a tener su tiempo, va a haber tiempo de nacer, va a haber tiempo de morir, por lo que el hombre tampoco conoce su tiempo. Cuando cae de repente en ellos, aquel día va a venir como de repente. Esto lo dice en Eclesiastes 9:12. Que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Y nosotros sabemos que la vida es tan corta y que sin duda nosotros vamos a morir. Esto el Señor se lo dijo a Isaías en capítulo 40, versículo del 6 al 8. Le dice, voz que decía, da voces, y yo que respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, que toda su gloria es como la flor del campo. O sea que la vida es tan corta. Está poniendo como ejemplo, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló ciertamente como hierba de su pueblo. Seca la hierba, marchita la flor. O sea, debes entender que pronto nos vamos a ir de este mundo, que toda carne es como hierba, que nosotros somos extranjeros y peregrinos, que aún en el Salmo 90, capítulo 10, dice que los días de nuestra edad son de 70 años y para los más robustos de 80 años. Y nosotros vemos que esa palabra, ¿verdad?, se cumple, porque mira, saca las estadísticas, mira, ya no lo estamos viendo. Bueno, ok, te acabo de decir el versículo, ¿verdad?, que dice en el Salmo 90, ¿verdad? Dice en el 90:10, ahí dice que la vida del hombre es de 70 para unos y 80 para otros. Pero estadísticamente, ven, métete ahí al internet y fíjate más o menos cuál es el rango de muerte en las personas y te vas a dar cuenta de entre 70 a 80 años es la mayoría que está muriendo. Eso es porque la palabra de Dios se cumple, para que tú entiendas y veas que es verdad lo que el Señor nos está diciendo, porque nuestro Dios nos dejó escrito absolutamente todo el consejo para que nosotros no seamos engañados, porque el diablo anda como león rugiente, ¿verdad?, mirando a quién devorar y llevándose a la gente, llevándose por otros caminos, porque aún dice la palabra en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerto. Mira, yo no estoy diciendo que si el Señor te da la oportunidad de comprarte una casa,
y tú te la compras, está bien, ¿verdad? Pero que no te quite del camino de Dios, que no te quite de la mirada del Señor, que por esa casa no dejes de ir a la iglesia, que por esa casa no dejes de verdad, yéndote al mundo, sino que Dios dice que verdad que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y debes de entender que la vida va a ser corta y el día de tu muerte no te vas a llevar esa casa, ese carro. Por eso dice el Señor en Proverbios 23:5, has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. O sea, eso es la verdad. Por eso, verdad, como la gente no entiende ni comprende, el diablo, ¿verdad? Como sabe la codicia que hay en sus corazones, les ofrecen charolas de oro, lo que es, ¿verdad? Mira, aquí yo te ofrezco esto, pero mira, ya no vayas a la iglesia, ya no esto, ya no el otro. Entonces nosotros, por eso es que debemos nosotros saber cómo debemos andar en la tierra. Y el Señor nos dice que en Lucas capítulo 12, versículo 15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces, entiende, comprende que el vestido es necesario, un techo es necesario, que comer es necesario, pero aún dice en su palabra que si nosotros tenemos, mira, te lo voy a leer para que entiendas. Dice que si nosotros, en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8, así es que teniendo sustento y abrigo, estemos nosotros contentos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos dice esto? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias que hunden a los hombres en destrucción. ¿Estás entendiendo? Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Que aquí en la palabra de Dios, el Señor nos dejó, mira, nos dejó un ejemplo y te lo voy a leer rapidito, y en eso es donde yo quiero centrarme para que tú apuntes estos versículos, para que tú entiendas que la muerte, pues sí, todos sabemos, esto hasta la gente que no tiene a Dios en sus vidas sabe que un día va a morir, pero como si viven en un letargo, viven en unas fantasías en donde, bueno, dicen, ay, sí, va a morir, pero afanados, ¿verdad? Tratando de hacerse ricos y quitando la mirada en el Dios verdadero. Entonces el Señor nos dejó una parábola, está en Lucas capítulo 12 del 13 al 21, se llama esta parábola el rico insensato. Mira, y esto salió, el Señor la contó porque mira, el Señor estando predicando, estando dando su discurso, el Señor estando hablando de la palabra, y como siempre la gente, mira, busca a Dios nomás para satisfacer sus necesidades, pero no tienen de verdad deseo en ellos de buscar a Dios, verdad, para darle gracias, para darle la gloria y la honra. Entonces esta persona, fíjate, yo visualizaba cuando estaba estudiando este pasaje, ¿verdad? Y pues antes de traerlo a ustedes, yo lo estudio con mi familia, con mi niño, y estábamos, ¿verdad?, analizando. Y verdad, ya me imagino a Cristo, ¿verdad?, predicando, y sale uno que nada tiene que ver, y le dijo a Cristo, en Lucas capítulo 12, versículo 13, le dijo, mira, di a mi hermano, Señor, que parta conmigo la herencia. Y el Señor le contesta, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? O sea, le está diciendo, porque no captaba esta persona, que Cristo no vino a resolvernos nuestra vida financiera, sino el Señor vino a arreglar nuestra vida espiritual. Por eso es que debemos nosotros entender y comprender que Dios nos habla, que nosotros debemos, ¿verdad?, arreglar nuestra vida, porque el Señor dice que no todo lo que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque si nosotros no lavamos nuestros pecados en la sangre del Cordero y llega la muerte, dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo del 8 al 9, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Entonces por eso debes de entender a lo que vino Cristo, es hacernos saber que si nosotros no ponemos nuestra mirada en Él, porque Él es el único camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y nosotros no vamos a llegar al Padre si no es solamente por Él, porque Él dio la vida por nosotros. La gente, esta persona no había entendido que el Señor venía a ofrecernos a nosotros vida eterna por medio del Evangelio. Porque aún dice el Señor que nosotros no pongamos la mirada, ¿ves? Que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, ¿ves? Poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, por eso es que Cristo le dijo a esta persona: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Mira, guárdate de toda avaricia, le dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, le estaba diciendo, mira, guárdate de poner tu mirada en lo terrenal. Y mira, y capta que yo te estoy ofreciendo la vida eterna. Entonces el Señor le refirió esta parábola para que entendieran, ¿verdad? Que no consiste en estar con vida y decir, bueno, yo voy a acumular 10 casas. Porque eso sí te voy a decir algo, el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Nosotros vemos artistas, vemos nosotros gente importante que no se hartan de tener dinero, acumulan. Ahora tú puedes decir, bueno, esos son los artistas, pero te estoy diciendo, así está viviendo esta generación materialista que solamente, ¿verdad?, buscan las cosas de aquí abajo. Y como te digo, es importante nosotros tener el sustento necesario. Por eso dice el Señor que si teniendo el sustento necesario, que estemos contentos. ¿Ves? Entonces debemos de saber, aquí dijo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Jesús le contestó a esta persona, pero para que escucharan todos. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Entonces le dijo, dijo a él mismo, pero fíjate, solamente esta persona pensaba dentro de sí. Ni siquiera, ¿verdad?, había puesto en marcha sus planes, sino que muchas veces, como a veces, no sé si te pasa, te sientas en el sillón, por aquí, por allá, recostado, y luego te pones a pensar. Mira, todo pensamiento debe ser sujeto al camino de Dios. Por eso es tan importante venir al camino de Dios para saber cómo conducirnos, ¿ves? Y porque el Señor, la voluntad de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y esta persona, ¿verdad?, pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores. ¿Ves? Estaba pensando, yo creo que a ir acostado en la cama, diciendo, ¿verdad? Aquí, pues mira, mañana me voy de viaje, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a darle, ¿verdad?, vuelo a la vida, como dicen, hay que vivir la vida una sola vez. Mira, mentira del diablo, porque esta persona pensaba estas cosas, pero jamás sus pensamientos los puso en el Dios verdadero, sino que él puso su mirada en las cosas terrenales y dijo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? O sea, tenía tanto dinero y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repóstate, come, bebe, regocíjate. Fíjate nada más los pensamientos de esta persona. Es como la mayoría de las personas, ¿verdad?, que se enfocan en solamente buscar las cosas terrenales, en comer, viajar, hacer dinero, bienes materiales, y entonces todo esto, pero nunca ponen a Dios en sus caminos. Pero como el Señor llega
y llegan el momento en donde el cual, ¿verdad? A muchos los agarra con las manitas, como dicen un dicho en el mundo, con las manos en la masa, porque de verdad el Señor no tiene contentamiento ni se complace en la maldad, aborrece a todos los que hacen iniquidad. Entonces el Señor por eso va a llegar, por eso dice el Señor que no pongamos la mirada en las cosas en las cosas de la tierra, sino en las del cielo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, como las aves se enderezan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Cuando cae de ellos de repente, o sea, de repente les va a llegar el juicio, de repente les va a llegar el día de la ira, de repente va a llegar la muerte, porque así es la muerte. Muchas veces puedes estar tú gozando de la vida y mira, ahí puede llegar la muerte porque nadie tiene la vida comprada. Por eso el Señor dice en su palabra que no tengamos temor a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden hacer nada, que tengamos temor a que Él, después de haber muerto el cuerpo, tiene poder para mandarte al infierno, que esto es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces aquí en Lucas capítulo 12, versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Ves? ¿Y dónde están tus planes? Y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? ¿Ves? O sea, le estaba diciendo, esta noche va a llegar la muerte. ¿Y sabes qué? ¿Dónde van a quedar tus riquezas? ¿Dónde está tu rancho? Tu casa, tu carro, todas esas cosas en las cuales tú te has afanado. ¿Ves? Y entonces por eso el Señor dijo, así el que hace para sí tesoros en esta tierra y no es rico para con Dios. ¿Ves? Así le va a pasar a esa persona. Por eso dice el Señor en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en la valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, como este rico se alababa. Oh, ¿qué voy a hacer con mis graneros? ¿Dónde los voy a poner? Me voy a ir para acá, me voy a ir para allá, y haciendo planes. Por eso dice el Señor, no se alabe el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme cuál es mi buena voluntad, dice el Señor en Jeremías 9, 23 y 24. Entonces, por eso es que el Señor nos dice, guárdate de toda avaricia, haz morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y avaricia, que es idolatría. Por eso es que te digo, entiende que si nosotros nomás nos estamos enfocando a todo lo terrenal, escúchame, eso es idolatría delante de Dios. Y yo te voy a decir algo, la Biblia dice en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6 versículo de 9 a 10, dice, ¿tú no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ¿ves? No heredarán el reino de Dios. Entonces, por eso esta persona en la cual Jesucristo puso como ejemplo en esta parábola del rico insensato, estaba refiriéndose para que entendamos que la muerte va a llegar en cualquier momento. Por eso es tan importante nosotros arreglar nuestra vida delante del Señor. Y el consejo que nosotros nos da en 1 Juan capítulo 2, versículos del 15 al 19. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿ves? Si alguno ama al mundo, como esta persona que solamente estaba enfocada en las cosas de la tierra, estaba amando al mundo y olvidándose de Dios. Dice en 1 Juan capítulo 2 del 15 al 16, que el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria no provienen del Padre, sino del mundo.
Entonces nosotros no podemos servir a dos señores, debes de entender, está en Lucas 16, del 13 al 15, el Señor nos dice, o bien sirves al diablo en charola de oro, y ahí vete por ese camino de muerte que el diablo te está poniendo, está llevando a muchos, a esta generación materialista, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Ese camino va a llevar a muchos a la condenación del infierno. Por eso es que nosotros debemos estar alertas. Y el Señor dice en su palabra que las cosas del mundo no provienen de Dios. Es tan importante nosotros arreglar nuestra vida pecaminosa del Señor, porque debes de entender eso, que la paga del pecado es muerte. Entonces debemos de saber que el pecador jamás va a entrar al reino de los cielos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Ves? Porque finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de estas cosas, que aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y va a llevar su pecado. Levítico 5:17. ¿Ves? Que no le va a ir al bien al impío, ni le van a ser prolongados los días en esta tierra, aún en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te digo, es importante sacarse ese rancho o ese carro. O sea, es necesario tener un techo, tener algo que dormir, ¿verdad? Que comer, porque como dice la palabra, ¿verdad? Que es necesario nosotros proveer para nuestra familia, porque si nosotros no proveemos para nuestra familia, nosotros sabemos verdad, aquella persona es peor que un incrédulo. Entonces debemos nosotros saber que es tan importante nosotros poner la mirada en el camino de Dios. Pero mira, el carácter que el Señor nos enseña en esta generación materialista, el Señor nos dice que eso iba a ser en los últimos días, que la gente no iba a tolerar la sana doctrina enfocada en sus propias avaricias, ¿verdad? Sabiendo que en los postreros días vendrán hombres burladores andando en sus propias concupiscencias, como este necio rico, porque andan muchos, de los cuales, como dice en Filipenses capítulo 3, versículo del 18 al 19, dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales son perdición, cuyo Dios es el vientre y cuyo gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es el carácter de las personas de los últimos tiempos. Por eso es tan importante, mi amigo, mi hermano, si tú estás escuchando esta palabra del Señor, que el Señor te está hablando a tu vida, que no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, que tú tengas cuidado, que si tú tienes trabajo, ¿verdad? Aún como dice en Deuteronomio capítulo 8 del 11 al 18, que te cuides de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, o sea, por lo material te hagas enemistad contra Dios, porque nosotros no podemos servir a Dios ni a las riquezas. Nosotros o bien servimos al Señor, o quieres tú servirle al diablo. Porque si vas a servirle a Dios, tienes que poner tu mirada en las cosas del cielo. Por eso aquí te dice el Señor en Deuteronomio capítulo 8 del 11 al 18, dice que dice, no suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas, en que habites tu vaca, tus ovejas se aumenten, la plata, el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón como este rico insensato, y te olvides de Jehová tu Dios. Esta persona que acabamos de leer, el rico insensato, que Jesús contó esta parábola, jamás puso su mirada en las cosas del cielo, ni puso sus pensamientos en el Dios verdadero. Por eso dice, ¿verdad? Que no sea que
enorgullezcas tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Ves? Dice a ver, perdona, voy a brincarme un poquito para que vaya a irme un poquito más rápido, pero tú lo lees en tu casa. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Porque del Señor son todas las cosas, ¿se entiende? Entonces por eso es que el mundo no ha entendido que Dios es Dios y que a Él le pertenecen todas las cosas, pero que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Que Él no va a dar su gloria con nadie, ni va a repartir su gloria con nada, ni nadie. Tú no puedes servir a Dios y al mismo tiempo al diablo. ¿Ves? Por eso hay solo dos caminos. Y debes de saber que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él camina a la vida eterna, como dijo Cristo. ¿Verdad? Aquí la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Por eso es que nosotros debemos saber que la vida eterna la vamos a encontrar aquí en la palabra del Señor, por medio del camino que Cristo vino a darnos, porque de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado su único Hijo para darnos a nosotros esperanza. Por eso dice el Señor que el que no es conmigo contra mí es. O sea, si tú te optas y yéndote por lo terrenal, estás contra las cosas de Dios, porque el que está conmigo hace mi voluntad, y el que conmigo no recoge, sino desparrama. Por eso dice el Señor, yo te voy a hacer entender y te enseñaré por cuál camino debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Ves? Entonces el Señor nos está diciendo que solamente pongamos su mirada en su palabra, en las cosas del cielo, porque la vida es corta. Entiende, comprende que no te vas a llevar el carro, la casa, y de qué va a valer tanto afán. Y yo no digo que no te goces con cosas, ¿verdad? Que tal vez deseas por ahí, pero tiene que haber un equilibrio, tiene que haber en los cuales, ¿verdad? Bueno, pues me compré esos tenis, ¿verdad? Porque están cómodos y bueno, pues me gustan, pero que tu mirada no se vayan en las cosas, ¿verdad? De esta tierra, y te quite y te aparte del Dios verdadero. Por eso dice el Señor, guarda tu alma, guárdate. Por tanto, dice el Señor en 1 Corintios 10:14, amados, huir de la idolatría. ¿Por qué? Porque dice el Señor en la palabra en Colosenses capítulo 3 del 5 al 6, que hagas tú morir lo terrenal, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Por eso corre de todas estas cosas, porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 versículo 3, que tú no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No harás conmigo dioses de plata, ni dioses de oro haréis. Éxodo 20:23 dice el Señor. Por eso el diablo anda como león rugiente, ofreciendo en charolas de oro a las personas. Mira, ven, y yo te voy a dar los tesoros de la tierra. Si el diablo no tuvo vergüenza de ofrecerle y tentar a Cristo en el desierto, y puedes leer todo lo que es en Mateo 4, ahí va a estar para que tú lo leas completamente, y no tuvo respeto, diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que pensar que el diablo no te va a hacer nada? No, al contrario, el diablo te va a poner un camino por el cual tú te vayas
en camino al infierno. Mas Dios vino a darnos a nosotros vida eterna por medio de Cristo Jesús. Por eso el Señor dice en su palabra, fijaré mis ojos y te haré entender en cuál camino debes andar, dice el Señor. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento. Entiende, comprende lo que yo quiero en ti. Esto está en el Salmo 32 del 8 al 10. Dice, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetadas con cabastro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Por eso presta atención. El Señor quiere que te apartes de todas estas cosas y resiste a lo que el diablo te está poniendo. Porque el diablo, ¿ves? Anda como león rugiente mirando a ver a quién devorar. Si pues comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Examina todo, retén lo bueno, abstente de toda especie del mal. Discierne, pues mira, me ofrecieron este trabajo, ¿verdad? Me ofrecieron esto, pero si eso te va a quitar del camino de Dios, entonces no es del Señor, porque el Señor te va a dar el sustento necesario. Por eso dice el Señor, pide el pan necesario, clama a mí, yo te voy a responder. El Señor dice que no te afanes por vuestra vida, que vas de comer o que has de beber, y por vuestro cuerpo que has de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿O el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, dice el Señor, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? No te afanes, pues, diciendo que vamos a comer o que vamos a beber. No te afanes por las cosas de la tierra. Dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que busca las cosas del cielo, busca su palabra, busca servirle al Señor. Y el Señor te va a dar todas estas cosas necesarias. Todo esto lee completamente en Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34, para que tú entiendas que Dios es Dios que tiene cuidado de nosotros. Porque el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama del mucho tener no sacará fruto. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. Eclesiastes capítulo 5, versículos del 10 y 11. Y miren el 13, dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, riquezas guardadas por sus dueños para su mal. ¿Ves? Dice, como salió del vientre de su madre desnudo, va a volver yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo con que llevó en su mano. Esto también es un gran mal, ¿entiende? Así como vinimos a este mundo, solo nos vamos a ir, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Qué terrible que aquel día el Señor diga y te diga, ¿sabes qué? Mira, tú me dejaste por tu casa, por el trabajo. Tú dime que si eso es importante. No es importante, porque la realidad es que Dios Padre siempre quiere llevar al hombre su camino, pero el hombre se resiste. ¿Ves? Porque debes de saber esto, que solamente por nuestro Señor, por Jehová, son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Salmos 37, 23. Pero Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscan muchas perversiones. Así como este rico insensato se iba por muchas cosas por las cuales no son necesarias. Por eso el Señor le dijo, necio, ahora van a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ves? Entiende y comprende que la vida es corta, que la vida del hombre, como dice en el Salmo capítulo 90, versículo 10, que la vida del hombre es de 70 años y para los más robustos son de 80 años, que somos extranjeros y peregrinos,
que nuestra vida es como la neblina. Por eso debemos de decir, bueno, mañana voy a hacer esto si el Señor quiere, como dice el libro de Santiago. ¿Ves? Porque la vida es tan corta, es como la neblina, que por un tiempo aparece, pero luego desaparece. ¿Cuánta gente no salió a su trabajo diciendo en sus planes, ahora al rato que vengamos vamos a ir acá, y jamás regresó porque murieron en el trabajo? ¿Cuánta gente no salió a pasear y simplemente murió porque a lo mejor chocaron o tuvo alguna enfermedad y cayó mal al hospital? Es que mira, la vida es tan corta que no sabemos el día de mañana, porque Dios nos da el regalo de la vida, pero entiende, por eso el Señor dijo, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, pon las cosas en el cielo. Por eso el Señor dijo en la palabra del Señor que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ves? Para que entiendas que no consiste en tu casa, en tu carro, consiste en que tú pongas tu mirada en las cosas del cielo. Pero es la gente que no quiere entender, por eso es que estamos mirando una generación materialista enfocada en las cosas terrenales, pero de su Dios se han olvidado. Por eso debemos de saber que Dios nos habla a nuestra vida, enseñándonos por el cual, qué camino nosotros debemos andar. Debemos nosotros buscar al Señor, porque el Señor dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este va a llevar muchos frutos, pero yo le voy a dar vida eterna, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que bebiere, óyelo bien, del agua de la vida que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para la vida eterna. Por eso Cristo, cuando estaba predicando, estaba dando, ¿verdad?, el evangelio a aquella multitud. En Lucas, como acabamos de leer, esta persona que salió del montón diciendo, Señor, que reparte la herencia, habla con mi hermano para que reparta, ¿verdad?, mi herencia conmigo. Y Jesús lo puso en paz y le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y repartidor? Entiende que yo vine a arreglar la vida espiritual, tu vida pecaminosa, vine a darte vida eterna, y no comprendes y entiendes que estoy yo aquí para ofrecerte la vida eterna. Pero esta persona no captaba, que por eso es que dijo esta parábola y nos la dejó a nosotros como enseñanza. Por eso es que nosotros debemos estar alertas, porque el diablo viene a llevarte por el camino materialista. No seas engañado. Y nosotros tristemente vemos como la gente mira por aquí por un oído y se va para el otro. Pero no se diga aquellos falsos profetas, aquellas personas falsas que están predicando solamente el evangelio de prosperidad y de ganancias y todas estas cosas. Mira, están repletas de gente, están llenas de gente. Y mucha gente se están llevando al infierno por no decirles la verdad. El evangelio no es para que tú recibas abundancia y todo esto. El evangelio es para que tú arregles tu vida, para que tú vengas en arrepentimiento, reconozcas que has pecado delante de Dios y que el pago del pecado es la muerte, mas la misericordia es de la eternidad hasta la eternidad, y que Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero mira, mucha gente no busca a Dios para arreglar su problema espiritual, sino porque necesitan comida, necesitan trabajo, por una enfermedad, por algo. Pero mira, recibiendo el favor, mira, de su Dios se han olvidado. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad, porque lo que de Dios se conoce ya se les manifestó, ya les ha dicho. ¿Sabes qué? No pongas tu mirada en las cosas terrenales, pon las miradas en las cosas del cielo. Pero mira, hay una necedad
Por eso nadie va a tener excusa, de modo que no van a tener excusa. Pues habiendo muchos conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, así como este rico insensato, ni le dio gracias a Dios por los bienes que había poseído, porque de todo proviene del Señor, como dice en Deuteronomio capítulo 8, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que Él te da la fuerza, que te da ese don para que tú ejerzas y trabajes, ¿ves? Y traigas sustento a tu casa, que dice, no sea que comas y sucedas y edifiques buenas casas, ¿ves? Y todo se te multiplique y te olvides del Señor, porque Dios te da la fuerza, te da el aliento, te abre puertas, ¿ves? Porque Él se acuerda que somos polvo. Él sabe que nosotros tenemos necesidad. Por eso es que dice el Señor, nadie va a tener excusa, porque muchos me han dejado por una casa, me han dejado por su trabajo, han dejado su ministerio, por una simple cosa que el diablo les ha puesto, su trabajo, su rancho, su carro, y todo, y ya no han ejercido lo que Dios les mandó a hacer. Ahora, muchos oyen el llamado, ¿sabes qué? Carga tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Por eso el Señor le dijo a aquella persona, ¿verdad? Señor, porque esta persona se arrimó y le dijo, Señor, déjame ir contigo, ¿verdad? Y le dijo el Señor, mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Si vienes a mi camino, ¿ves? Va a haber negación. Muchas veces no vas a tener, ¿verdad? Vas a padecer cosas. ¿Por qué? Porque así es. La vida cristiana es de sufrimiento, por eso debemos nosotros cargar la cruz. Pero es importante nosotros saber que Dios nunca nos va a desamparar, que Él nos va a dar el pan necesario. Por eso debemos nosotros trabajar para traer el sustento necesario, ¿ves? Porque si nosotros no trabajamos, pues no comemos. Entonces, ¿ves? Debemos de saber que todo debe haber un equilibrio y que debes de poner tu mirada en las cosas del cielo. Por eso el Señor se ha airado, dice en Zacarías capítulo 1 versículo 15. Estoy muy airado contra las naciones que están muy reposadas, o sea, muy tranquilas. Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Por qué se enojó el Señor? Miren Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando al culto a las criaturas antes de que al Creador, cual es bendito. O sea, pero tú puedes decir, bueno, aquí está hablando de estatuas y de idolatría. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Que la avaricia es idolatría? Y aquí el Señor está molesto porque muchos se han arrodillado a sus baales, cuando el Señor había dicho que no hagas conmigo dioses de plata ni dioses de oro. ¿Ves? ¿Qué aprovechará las riquezas en el día de angustia? Por eso dice el Señor que abramos puertas a la voz que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Por qué poner la mirada en las cosas terrenales que no son nada? Van a salirles alas como las águilas y se van a ir. Que ves que nadie es inexcusable. Por eso nada, que vas a decir, oh Señor, es que me ofrecieron un buen trabajo hasta la otra parte del mundo, y sabes que como, pues mira, tú sabes que yo tengo necesidad y quería comprarle una casa a mis hijos, y pues sí, me fui, y pues mira, y tú sabes que hay que proveer para la familia, sí, pero debe de haber un equilibrio. Tú no debes de dejar a Dios. Por eso dijo el Señor que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Ves cómo Dios hizo al hombre perfecto? Pero ellos se buscan muchas perversiones. Dice el Señor, sin causa me han aborrecido, ¿ves? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso dice el Señor a todos que han puesto su mirada en su ídolo y se han postrado hacia su dinero, porque la raíz de todos los males
es el amor al dinero, es el amor a todas las cosas terrenales. Por tanto, dice el Señor en Oseas 9:7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de retribución, así como este rico insensato le dijo el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ves? Por eso dice el Señor, estoy muy airado con las naciones. Estoy muy airado con aquellos que han dejado mi camino, porque contra el Señor se han ensoberbecido, dice el Señor. En Jeremías 9 del 13 al 14, porque han dejado mi ley, han dejado mi llamado, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de sus baales, según se han postrado su dinero a sus carros, a sus casas, a sus trabajos. Tú dices, bueno, yo soy rico y me ha enriquecido, pues ninguna cosa tengo necesidad. Tú dices tú en tu corazón como este necio. Y dice el Señor en Apocalipsis 17, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Porque ¿de qué van a servir las riquezas en el día de la ira? Su dinero no va a valer en el día en el cual el Señor se levante a castigar al pecador, dice el Señor. Por eso dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas. O sea, apártate de las cosas terrenales y piensa en tu vida espiritual. Ven, porque dice el Señor, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque el Señor se aira con el pecador si no se arrepiente. Porque dice el Señor en Oseas 2:8. Ves que muchos se han olvidado del Señor. Cuando el Señor dio el poder, la fuerza y dio el trabajo y el sustento para que tengas para ti, para tus hijos. Dice el Señor, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. ¿Cuánta gente el Señor ha recibido un favor del Señor dándoles un buen trabajo? Pero mira, el dinero lo usan para sus ídolos, para sus borracheras, para sus deleites, y de su Dios se han olvidado. Por eso dice el Señor, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a su Baal, a su dinero, a su carro, a su casa, en Oseas 2:8. ¿Ves? Porque ahí andan muchos, los cuales, ya lo dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su tierra está llena de plata y de oro, y sus tesoros no tienen fin. Isaías 2, del 7 al 9. Su tierra está llena de caballos, y sus carros, ¿ves? Son innumerables. O sea, tienen demasiado. ¿De qué va a servir las cosas terrenales? Mira, nada más piensa en esto. Es bien triste ver cuando pasa un huracán, pasa un terremoto, un incendio, cuando prende las noticias. Y ya tú ves, ¿verdad? Como por ejemplo, viene un terremoto y ves que una ciudad de ricos se acabó, o casas bonitas, o simplemente una casa normal se desboronó con el terremoto. ¿De qué sirvió tanto afán? Les pasó como le pasó al rico. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién fue? ¿De quién será? De verdad. No seamos necios, no seamos como esta generación que estamos mirando materialista, en la cual están quitando su mirada del Dios verdadero. Y están poniendo sus miradas en las cosas terrenales. Por eso en Ezequiel 33:31 dice, el corazón de ellos andan en pos de su avaricia.
O sea que no entienden, comprenden que yo les estoy hablando y que no van a poner en práctica nada de lo que están escuchando, que por un oído y por el otro se enojan, quitan, en vez hablan, murmuran. Bueno, yo solamente te voy a decir algo y te estoy trayendo lo que Dios nos está hablando a todos. Porque antes de yo hablarte a ti, el Señor habló a mí, a mi vida, y me habla. Y esta palabra no más es para ti, es para mí también. Es la advertencia del Dios verdadero que nos da a nosotros. Porque esa es la compasión que el Señor nos está dando a nosotros. Por eso dice el Señor, abre tu oído y entiende. Porque muchos se están arrodillando ante la obra de sus manos. Y a lo que fabricaron sus dedos, su dinero, sus riquezas, ¿ves? Porque estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ezequiel 14:3. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de sus manos, riquezas, poderes y todo esto en los cuales, mira, el Señor con un soplo se va a acabar todo. Por eso en el día de la ira del Señor, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1:18 no es mi palabra, es palabra del Señor. Dice aún en Daniel 11:42 al 43, extenderé su mano contra las tierras y no escaparán. ¿Ves? El país de Egipto y se apoderará de los tesoros del oro y de plata y de toda cosa preciosa. ¿De qué va a servir la plata y el oro en el día de la ira? Mira, Jesús está a la puerta. No sabemos, nadie sabe la hora ni el momento en el cual Él va a venir. El Señor nos dejó señales y el Señor nos da a nosotros este consejo. No pongas tu mirada en las cosas de la tierra. Quita tu mirada de las cosas de la tierra y busca las cosas de arriba, que estamos viviendo tiempos finales. No seas como el rico insensato y sepas que el pecador será castigado porque olvidaron de su Dios y de su salvación y no se han acordado, ¿ves? No se ha acordado el mundo que Dios Padre mandó a su único Hijo a morir por todos nosotros. Por eso es que nos dice a nosotros, apártate del mal y haz el bien. Entiende que el Señor quiere darte vida eterna, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no nomás es creer, sino hacer su voluntad. Por eso, ¿y cuál es su buena voluntad? Obedecer los mandamientos. Por eso dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. O sea, que pongas tu mirada en Dios, ¿ves? Primero. Entonces, ¿por qué poner la mirada en las cosas terrenales? Es que es la verdad. Si el Señor nos está dando un mandamiento, que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, ¿por qué amas más la casa? ¿Por qué amas más tu carro? ¿Por qué amas más el dinero? Por eso es que el Señor sabe y conoce los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Por eso nos dice a nosotros, presta oído, que la vida es tan corta, en cualquier momento te mueres, me muero. ¿Y de qué va a servir todas esas cosas? Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Proverbios 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al camino. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores se quisieran engañar, no consientas. ¿Ves que hablas? Tus oídos.
¿ves? A la voz de Dios. No dejes que el diablo venga a ofrecerte un buen trabajo por aquí, quitándote la mirada del Señor. Apártate. A ti te corresponde apartarte, que cuando tú te apartes, el Señor te va a dar esa fuerza. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Apártate del mal y haz el bien, desechando pues toda malicia y todo engaño. ¿Ves? ¿Por qué te vas a poner la mirada en las cosas terrenales que no te vas a llevar absolutamente nada? Por eso dice el Señor en Proverbios 23:5, ¿has de poner tu mirada en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Y nadie va a poder servir a dos señores. O bien le sirves al diablo, o bien me sirves a mí, al Dios verdadero. Que yo no comparto mi gloria con nada. Yo soy Rey de Reyes, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, le dijo Cristo al diablo cuando le vino a ofrecer todas estas riquezas. ¿Ves? Y porque el diablo quería que se le postrara. ¿Ves? La semana pasada prediqué acerca de la idolatría de estatuas. Ahora la idolatría, esta va a continuación con la predicación de la semana pasada, porque la avaricia es idolatría y muchos se están postrando al dinero, a sus casas, a las cosas terrenales. Que sepas que la vida es tan corta. Y que el que cree en el Hijo tendrá vida eterna, pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Es obediencia, quiero, y no sacrificio. Que obedezcas los mandamientos. El Señor no te pregunta, ay, pues mira, si quieres, ¿sabes qué? Pues obedece 9 y bríncate el que no te gusta. O sea, es que quítale a esa hoja, pues si no te gusta, no. No, obediencia quiero y no sacrificio. El Señor nos dice a nosotros que obedezcamos desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios. Por eso, ¿qué debemos nosotros hacer? Cuidarnos de no olvidarnos de nuestro Señor para cumplir sus mandamientos. ¿Ves? Y sus decretos y sus estatutos que Él nos ha ordenado. Otra vez, no sea que tengas trabajo, no sea que tengas casa, no sea que tengas sustento, dinero, o mira, como estamos viviendo en tiempos finales, estamos viendo que la economía va para abajo y mucha gente está queriendo salvar su vida. Óyelo bien, porque la palabra del Señor dice: ¿de qué sirve al mundo ¿de qué sirve al hombre ganarse la vida si se pierde el alma? O sea, ¿de qué va a servir tanto afán si se pierde la vida? ¿Entiende? Entonces mucha gente está tratando de resolver su vida, y está dejando el camino y buscándose 2 trabajos. Ahora tú puedes decir, bueno, yo no quiero ser rico, quiero tener lo necesario. Bueno, puedes tener lo necesario solamente, pero si te estás afanando a querer buscar el sustento yéndote a 2, 3 trabajos, entonces ¿de qué va a servir? Por eso dice que todo el que quiera salvar su vida la va a perder, como le pasó al necio rico. Trató de salvar su vida, ¿cómo? Deleitándose en las cosas terrenales, y perdió su alma. Porque así como le llega la muerte a cualquiera, le llegó la muerte a él, pero estando en pecado. Ahora, ¿cómo va a llegar la muerte en tu vida? Por eso es que algo tenemos nosotros que hacer antes. Por eso es el tiempo de arrepentimiento, es ahora, porque el mañana nadie lo tiene garantizado. Porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa del evangelio, la va a salvar. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma como ese necio? ¿De qué va a servir ganarse al mundo y va a perder su alma? Por eso, de verdad que cuídate, que cuando tengas tu trabajo, sustento, aún en la escasez, puede que tengas tu necesidad y la escasez te olvides a endurecerte
y olvidarte del Señor. Cuando nosotros, dicen en su palabra en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Cuando tengas aflicción, necesidad, hagas oración. No estés afanado, porque el Señor hace salir el sol para buenos y para malos. El Señor comparte el sol con todos. Pedir y se te dará, buscar y hallaréis. Al que pide recibe. ¿Ves? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, ¿ves? Halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Verdad que no? Viene tu hijo y te pide pan, ¿ves? Y ¿a poco le vas a dar una piedra? Aquí Jesús lo dijo en Lucas 11 del 9 al 13. O si pescado, en lugar de un pescado le vas a dar una serpiente. O sea, no. Y si te pide un huevo, le vas a dar un escorpión. Y presta atención que si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará a nosotros? ¿Ves? A lo que le pidamos. Y si el Señor permite escasez, necesidad, es con un propósito, para que aprendamos nosotros a depender de Él. El Señor dice en el Padre Nuestro, pide el pan diario. No te dice, pide el pan de un mes. No, Señor, ¿verdad? Debemos nosotros velar y orar y doblar rodillas y decirle, Señor, danos el pan necesario. ¿Ves? Pero mucha gente ora, ¿sabes qué? Dan para la renta, dame para esto, nombre. Y jamás oraron para glorificar al Señor, ni de darle gracias por la vida. Al contrario, aún en la oración le reclaman, oh Señor, pero tú dijiste, o tú esto, lo otro, y ¿cómo es posible? ¿Ves? Y empiezan a atacar al Señor. Dice el Señor que nosotros debemos poner nuestra ansiedad sobre Él. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Porque cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. Él no va a dejar nuestro pie en el resbaladero. Ni se dormirá aquel que nos guarda. Porque Dios es Dios quien creó los cielos y la tierra. Por eso dice el Señor, que ves, que reconozcas, que busques a Dios mientras pueda ser encontrado, que no te vaya, que pueda llegar la muerte en cualquier momento y hayas perdido tu alma en el infierno, ves, y no hiciste, porque no hiciste nada por salvar tu alma, ves, porque si tú guardas los mandamientos, acercándote en el camino de Dios, ¿ves? Haciendo su voluntad, entonces podrás tú recibir la vida eterna. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra, mía es la plata y mío es el oro. Ageo 2:8. En 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y Él enriquece. De Él son todas las cosas. Nada nos vamos a llevar. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que temamos a Jehová nuestro Dios, que andemos en todos sus caminos, que lo amemos, le sirvamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, que guardemos sus mandamientos, sus estatutos que Él nos ha prescribido ahora. Deuteronomio 10 del 12 al 13. Porque en Deuteronomio 30 del 11 al 20 dice, este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil ni está lejos. ¿Ves? Que el Señor nos manda que guardemos nuestra vida de las cosas terrenales. ¿De qué va a servir el carro y la casa si llega aquel día en el cual el Señor castigará al mundo por su maldad? Porque muchos recibirán, como dice en Sofonías 1:18,
Dice que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Porque los idólatras no van a entrar en el reino de los cielos, sino van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero el Señor vino a darnos a nosotros esperanza de vida. Que nos apartemos de todas esas cosas pecaminosas. Que nos convirtamos a Jehová nuestro Dios, porque Él es misericordioso. Que Él es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Porque la voluntad de Él es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque el Señor no va a despreciar a ningún corazón contrito ni humillado. Cercano está a Dios aquel que de verdad le busque con todo su corazón en humildad. Porque dice el Señor en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Óyelo bien, ahora estarán abiertos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio a todas las tribulaciones. Porque entiende que la vida eterna es algo que Él tiene preparado para aquellos que le obedecen y hacen su voluntad. Dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino aquel que hace la voluntad del Señor. Apocalipsis 21:27. Y óyelo bien en 1 de Corintios capítulo 2 del 9 al 10. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, no para todos. Acuérdate que dentro de los 12 discípulos hubo uno que aún Cristo le dijo, es mejor que no hubieras nacido, le dijo a Judas. ¿Qué te hace pensar que toda la gente que muere va al cielo? No. Dice el Señor que solamente limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Por eso el Señor dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. Así es que he hablado palabra del Señor. Yo te aconsejo, mi amigo, mi hermano, que a Dios hay que darle todo. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie, ni con nada. Al Señor todo o nada. Y como dijo Cristo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así es que a Dios Padre hay que ponerlo en primer término siempre. Porque Él es nuestro Dios y fuera de Él no hay nada ni nadie. Él nos creó a nosotros para gloria a su nombre. Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ves? Él busca que nosotros le adoremos. No que le adoremos aquí, que adoremos las riquezas. Cuando digo riquezas, no te vayas a más por allá. Te estoy diciendo todo lo terrenal. Porque la avaricia es idolatría. Y la codicia te quita la mirada en el camino de Dios. Porque el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama mucho tener no saciará su fruto. También esto es vanidad. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces así es que hay un equilibrio para todo. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Pon tu mano en la vida eterna, que el Señor está tocando a la puerta. Porque el Señor dijo que no todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. ¿Ves? La vida eterna está tocando a la puerta de tu corazón.
Así es que busca más del Señor. Los tiempos son peligrosos. Cristo viene pronto. ¿De qué va a servir todas las cosas que quieres acumular y todas esas cosas? No. Hay algo más importante. Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está sentado nuestro Dios en su trono y a nuestro Cristo que está a la diestra. Así es que yo he predicado palabra de Dios, y no seas generación materialista, sino busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por la palabra que tú nos has hablado. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Tú conoces nuestros deleites, tú conoces nuestra vida, Señor. Si nuestro corazón se ha inclinado a los baales del dinero, Señor, o cosas, Señor, nos volvemos a ti, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona a aquellos que te han dejado por un carro, por una casa. Han dejado tu trabajo aún, Señor. Por eso dices tú que nadie será inexcusable en aquel día, en el día del castigo, que estás airado contra las naciones, que sus caballos no tienen fin y su plata y oro son, o sea, hay tanto que acumulan, buscan poder, Señor, cuando, Padre, no somos nadie ni en cualquier rato nos vamos, Señor. Padre Santo, Señor, te pido, Padre Santo, perdón, Padre. Te pido por los que has traído, Padre Santo, que seas tú, Señor, sembrando, Padre Santo, Señor, y encaminándolos a la vida eterna. Que sepan, Señor, que yo solamente estoy exponiendo lo que tú me diste, Señor. Que aquel que sea enojado, Señor, perdónalo. Aquel, Padre Santo, Señor, se puso triste, consuélalo. Que el que viene enfermo, ayúdalo, Padre. A que, Señor, que pongas y des frutos, Padre, a su tiempo, Señor. Oh, Padre, te doy gracias, Padre Santo, y te pedimos perdón. Señor, te doy la gloria y la honra, porque tú la mereces, Padre. Yo simplemente, Señor, he expuesto lo que dice en tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor, la gloria es tuya, Padre Santo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice, Padre, las familias que has traído, que han oído, Padre. Que te busquen a ti, al Dios verdadero, Señor. Que todo lo demás es vano. ¿Por qué pondremos nuestra mirada en las cosas terrenales, en los tesoros, que no son ninguna? Señor mío, gracias te doy por tu palabra y te pongo a todas estas almas en tus manos, Señor. Te damos la gloria y hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y todos decimos amén, amén. Gracias a nuestro Dios por su palabra. Bendito es nuestro Señor por la oportunidad que hoy nos da de oír y arrepentirnos. Por eso la Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser encontrado. Que el Señor no se complace, ¿verdad?, en el pecado. Que nuestro Dios es santo y el Señor dijo que sin santidad no lo veremos. Así es que apartemos el pecado de delante de sus ojos y dejemos de hacer lo malo. Así es que, hermano, amigo, yo te invito para la próxima semana, viernes 7, tiempo de Los Ángeles, California, y 8 de México, para que tú te conectes y podamos nosotros estudiar. Y el consejo que yo te doy como hija de Dios, que créeme lo que te tengo en mis oraciones, que te vengas al camino de Dios, que veas el camino de santidad. Y también te aconsejo que leas la palabra y, como Cristo dijo, velar y orar para no caer en tentación. Así es que para que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios, guarda los mandamientos, obedece al Señor. Y de veras, en el amor del Señor te lo digo, a mí me duele ver que la gente es tan indiferente al llamado de Dios, pero el Señor no me mandó a salvar las almas,
me mandó a predicar el evangelio. Como dijo, ir por todo el mundo, echar fuera demonios, orar por los enfermos y predicar el evangelio. Así es que yo estoy haciendo el trabajo que el Señor me ha dado, y cada tema expuesto es tema dado por el Señor. Así es que yo te invito a que tú analices todos los versículos, y tengo otros temas por los cuales también puedes meterte a mi página, y si gustas compartir, ¿verdad? Estos videos, pues, ¿verdad? Será de gran bendición para todos aquellos que todavía no han oído, ¿verdad? Así es que te espero para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar, y busca al Señor mientras pueda ser encontrado. Dios te bendiga y la paz del Señor llegue hasta ti. Amén, amén.